He visto noticias de musulmanes masacrando hindúes en Bangladesh, pero mis fuentes son las mismas que decían que los musulmanes estaban saliendo a masacrar ingleses. Fake news everywhere. No, pero los musulmanes han estado atacando a cristianos e hindúes, sí es cierto, y eso es el problema del que se dio con el levantamiento que hizo que la primera ministra de Bangladesh saliera huyendo. Está refugiada, si mal no recuerdo, en la India. Y el ejército bengalí, es que es difícil decirle bengalí porque Bengala era el nombre anterior a Bangladesh, pero el ejército bangladesí, digamos, si no está bien el patronímico me disculpan, no ha decidido no poner orden o no ha decidido poner orden en el país la religión siempre acaba haciendo eso, la religión siempre acaba provocando eso, sufrimiento, dolor, muerte, torturas, abusos, violaciones. Yo lo siento de verdad, yo quisiera que no fuera así, yo quisiera creerles o que tuvieran razón todos los que me dicen que no, que la religión es una fuente de bien y los misioneros que son pues, personas con su halo de bondad. No es cierto, por cada buena acción hecha en nombre de la religión hay multitudes de acciones horrendas realizadas en nombre de la religión, sea una religión evangelizadora, como es el caso del Islam y el cristianismo, todas las variantes del cristianismo, y el budismo, en cierto modo, se ha convertido en una religión evangelizadora, o sean religiones no evangelizadoras como la judía o la hindú, o la zoroastriana, que no son precisamente... no tienen como gente como los testigos de Jehová que van a las 9 de la mañana del domingo a despertarte, pues quieren hablar de Jesús, ¿no? Pues, ¿de quién es Jesús? Yo tengo un amigo que se llama Jesús, pero ya hablé con él anoche. Pero aún las religiones no evangelizadoras tienen esa capacidad. El budismo ha perseguido a los musulmanes en Myanmar de una manera atroz, y hay un líder budista, uno de estos señores que se supone que son espiritualmente superiores y están a favor de la paz y todas esas historias que nos cuentan, que empujó a las masacres continuas de musulmanes rohingya en Myanmar, ¿no? Los musulmanes, por su parte, son perseguidos en China. Seas quien sea, todas las religiones tienen motivos para perseguir a otras. Y eso es, quizás, lo que debería enseñarnos no es acerca de qué malo es el Islam, qué malo es el cristianismo, qué malo es el hinduismo, sino qué malas son las religiones, porque siempre acaban allí.